Muy buenas tardes, apreciables alumnos de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en su sexto cuatrimestre. Su servidor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo, les saluda con el gusto de siempre, esperando que se encuentren obviamente todos en excelente estado de salud, que todo esté bien en sus proyectos. Obviamente es un gusto y un placer poder trabajar con ustedes nuevamente. Son un excelente grupo y nos encontramos en nuestra primera sesión de filosofía jurídica, que es nuestra asignatura con la que vamos a trabajar este bimestre. Vamos a iniciar en la presentación de esta asignatura que a mí me resulta increíblemente maravillosa, completa, tiene muchas situaciones y matices interesantes, que nos ayudan a comprender la esencia de lo que nosotros trabajamos en el derecho, y obviamente que se utiliza en muchas de las ciencias porque ayuda a entender de mejor forma las definiciones conceptuales y todo lo que tiene que ver con el trabajo de la misma. Vamos a iniciar, estableciendo la definición etimológica de la palabra filosofía. Significado etimológico de la palabra filosofía. La palabra filosofía etimológicamente está compuesta de dos vocablos. El primero significa amor y sofía, sabiduría. De ahí que filosofía sea amor a la sabiduría. Como es sabido, sofía tuvo primitivamente un significado muy amplio. En tiempos de Homero se emplea para designar la habilidad en lo manual y también en un arte cualquiera, como en las bellas artes, la música, la poesía. Finalmente pasa a significar el saber en general, con un claro matiz de excelencia. Esto es bien importante. Quiero comenzarlo de la siguiente forma. El estudiante de Derecho, el estudiante futuro abogado, muchas veces no comprende la importancia de una asignatura como esta. Piensan que es una asignatura incluso de relleno, incluso ajena a lo que marcan los procedimientos legales, a lo que marcan los núcleos de cada apartado que vemos en la materia jurídica. El núcleo fiscal, el núcleo civil, el núcleo laboral, el núcleo mercantil. Y entonces no alcanzan a comprender o a visualizar por qué la filosofía es una materia, una asignatura que realmente tiene una profundidad y una relevancia súper importante en nuestro desarrollo profesional y en nuestro crecimiento profesional, obviamente, o crecimiento académico. Vamos a intentar que la asignatura tenga conceptos muy válidos, tenga conceptos muy importantes, muy trascendentes, ya que no se trata de que nos guste o no la filosofía o de que nos llegue a gustar. Tenemos que comprender su utilidad, ¿sí? La utilidad de emplearla, la utilidad de utilizarla, la utilidad de conectarla con nuestra ciencia, la utilidad que tiene con el pensamiento, la utilidad que tiene con el escenario vivo de las cosas, el escenario pasivo de las cosas. Valga la redundancia de lo mismo cuando digo la utilidad de utilizarla, ¿no? Hay una redundancia implícita ahí, pero hay una utilidad en ello, hay una gran utilidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede aquí en la cuestión de la filosofía, bien importante. Vamos a analizar este apartado que dice, ¿qué es la filosofía? Theorein en griego es echar una mirada, considerar. La filosofía considera, echa mirada sobre las cosas,
sean objetos, sean actitudes, sean otras teorías. Las teorías reflexionan sobre multitud de cosas que, sin ser psicológicas o espirituales, no son tampoco materiales en sentido físico. Cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado, tuve una maestra de psicología. Y esta maestra nos enseñó muchas cuestiones relacionadas con la filosofía. Y principalmente cuando hablábamos de aspectos filosóficos relacionados con la psicología. Me resultó sumamente interesante la ver en cómo me enseñaba, cómo me planteaba los escenarios filosóficos relacionados con la cuestión psicológica. Disfruté mucho la asignatura, me sentí muy conectado hacia la esencia conceptual de la misma, entendía muy bien las cosas que tenían que ver con ese enfoque tanto filosófico como psicológico. Y la maestra al final del curso, cuando le expresé mis apreciaciones o mis conclusiones sobre su trabajo, la maestra me dijo lo siguiente: no existen materias bonitas o feas, y tampoco no es que no te guste o no te guste la filosofía, es que no te la supieron enseñar. Nunca te supieron enseñar la filosofía. Por eso no lo disfrutabas, por eso no te gustaba. Y entonces entendí que transmitir la apreciación de la importancia filosófica, la trascendencia del enfoque filosófico y la valía principalmente de las definiciones psicológicas, de las definiciones filosóficas, es una tarea que le compete mucho al presentador, al que te orienta en este estudio, y no hablar de cuestiones tan históricas, tan de dogma, tan de retórica o dialéctica confusa, o que te pudiera parecer como la simple construcción de los teoremas, los silogismos, que también tienen esa base filosófica, pero que no nos llevan a un gran escenario de empatía o de compenetración con esta materia. Y entonces, echar la mirada sobre las cosas, sean objetos, sean situaciones tan importantes. Hablamos de lo inmaterial, de las cuestiones inmateriales. ¿Qué son las cuestiones inmateriales? ¿Para qué te sirven? Es bien específico, bien claro. El ser humano tiene dentro de sí cuestiones inmateriales relacionadas con su ente, con su ontología, con su espíritu, que son sentimientos, pasiones, deseos, sueños, inquietudes, frustraciones, miedos, temores, ausencias, vacíos, preguntas, y todo esto debe estar satisfecho en el ser humano para que el ser humano pueda alcanzar escenarios tanto de certidumbre como de felicidad. Y el ser humano constantemente busca y entiende que toda esta gama de respuestas o esta gama de situaciones le van a acarrear una mayor certidumbre sobre la vida, sobre las cosas que lo rodean. Pero bueno, eso es solo una parte. La otra parte es entender que la filosofía tiene también mucha relación, o tiene una relación casi total, con todo el desarrollo de actitudes, conductas, hábitos, costumbres y todo lo que se relaciona con el individuo, con el ser humano, en su aspecto tanto individual como colectivo. Y entonces ahí viene un gran impacto de la filosofía en tu formación como abogado. ¿Qué es lo que sucede con la filosofía y tu formación como abogado? Que la filosofía te ayuda a dar respuestas o te ayuda a encontrar respuestas u orientaciones en tus inquietudes diarias. Tú eres un ser humano, como todos, como lo somos nosotros. Y entonces te das cuenta que tu trabajo
pues se relaciona mucho con el aspecto tanto positivo como negativo del ser humano. Lo que el ser humano hace para vivir, para sobrevivir, cómo se relaciona, cómo vive, cuál es el trasfondo de sus actitudes, el trasfondo o la esencia de su actitud, de su conducta. Y eso lo contesta la filosofía, ¿sí? Y entonces puedes empezar a comprender que la filosofía relacionada con tu carrera es indispensable, ¿sí? No podemos alejarnos de la filosofía. Ahora bien, es también ella misma una práctica. La práctica, en primer lugar, de unos hombres, de unos especialistas, los filósofos. Pero también la práctica de cualquier hombre en algunas circunstancias determinadas, y cómo la filosofía, además de una crítica y de un saber sustantivo, es una práctica. Existen también filosofías, ¿sí?, contradictorias, pero todas ellas, además de conocer al mundo, lo transforman. Esto es bien importante. ¿Qué sucede? La filosofía habla de especialistas, los filósofos, pero estos filósofos, estos personajes, no son los únicos que pueden hacer uso de la filosofía. Todos hacemos uso de la filosofía. Es decir, el ingeniero, el arquitecto que cambia un diseño de las casas, tiene un pensamiento filosófico para hacerlo. ¿Por qué quiere construir diferente? ¿Bajo qué bases? El ingeniero, el comunicador, que ahora tiene que desarrollar diferentes formas de comunicar, ¿sí? El mercadólogo, que tiene que determinar ahora nuevas propuestas para diseños relacionados con su especialidad, la mercadotecnia. Por ejemplo, la publicidad. ¿Cómo va a dirigir la publicidad ahora? ¿Cuáles son las nuevas tendencias publicitarias que hay que seguir? ¿Bajo qué criterios va a establecer nuevas formas de publicitar, de conectar el mercado con la sociedad? Eso es filosofía, invariablemente. Entonces, la filosofía tiene un campo de aplicación sumamente interesante. ¿Cómo comienza? Con la mayéutica. La mayéutica es parte de nosotros en todo momento. Los presocráticos le dieron un poquito de aire a esto, los socráticos llegaron, Sócrates, Aristóteles y todos ellos llegaron a perfeccionarlo y le pusieron el nombre que ahora conocemos. Y dice, el arte de saber preguntar. Es posible conformarnos con las respuestas elementales, inclusive al filósofo se le plantea él, ¿para qué más? Él podría responder, ¿y por qué menos? Según un filósofo clásico, Aristóteles, es indigno del ser humano no acceder a un conocimiento del que es capaz. Uno no puede instalarse en los conocimientos obtenidos. El verdadero filósofo no se instala jamás. La inquietud por la verdad ha aprendido una vez en su interior y una vez que se ha gustado de la verdad, no se la puede dejar ya nunca más. Recuerdo los aforismos de Benjamín Prado. Me gusta mucho leer los aforismos del maestro Prado. Y dice el maestro Prado, cada cosa que aprendes nueva es una mentira menos que te pueden contar, ¿sí? Y entonces, aquí es lo que el aporte filosófico nos dice. La mayéutica, la forma de preguntarnos, incluso ahorita tal vez viene a su mente que nuestro planteamiento del problema en los proyectos siempre termina con una pregunta de investigación. Ese es un ejercicio mayéutico. Preguntarnos cosas que obviamente no sabemos, preguntarnos cosas que ignoramos. Y el comprender las cosas y conocer las cosas que ignoramos y después de conocerlas, comprenderlas o tratar de comprenderlas, nos ayuda a manejar nuestra identidad de trabajo y nuestra profesión con una mayor soltura, con una mayor certidumbre, con una mucho mayor eficacia, porque estamos dominando y generando nuevos conceptos y nuevas formas de comprender lo que hacemos día con día. Y esto lo puedes trasladar a tu plano personal, a tu plano colectivo, a tu plano familiar,
y entender que el primer beneficiado en manejar un aporte filosófico en tu haber académico, en tu haber cognitivo, pues el primer beneficiado eres tú, ¿sí? Y entonces vamos a lo siguiente. ¿Por qué la filosofía es ciencia? ¿Por qué es una ciencia? Muy bien, la filosofía es la ciencia más eminente de todas. Vamos a ver a continuación en qué medida la filosofía posee las características del saber científico. Toda ciencia se caracteriza por ser un conocimiento cierto por causas. La filosofía se ocupa de las causas más profundas de la realidad. En cambio, las otras ciencias se ocupan de las causas más próximas o más inmediatas. Toda ciencia es un conocimiento que emplea razonamientos a partir de principios o yendo hasta ellos a partir de las experiencias concretas. La filosofía conoce los principios y averigua las causas. En este proceso, la filosofía no afirma nada gratuitamente, sin sustentarlo en actos intelectuales y racionales. Voy a poner un ejemplo de esto. Supongamos que estás desarrollando un proyecto que tiene relación con los juicios de custodia, ¿sí? Estás llevando un proyecto de estudio de caso, es un juicio de custodia y estás observando un caso específico. López versus Pérez, ¿no? Estás llevando un planteamiento específico sobre un caso de estudio en un procedimiento. Toda la observación, lo que nos está diciendo aquí, es que toda la observación que tú haces en la recolección de datos, toda la intervención documental, pues tú observas, elaboras sus instrumentos, preguntas, haces, pero lo que tú estás en ese momento obteniendo es una respuesta inmediata, una observación de primer momento que te genera conclusiones o te genera resultados. Lo cierto es que no te estás enfocando, ni te interesa, dicho sea de paso y sea verdad para el proyecto, no te interesa todo lo que está detrás de esa actitud, de esa postura, de esas respuestas, de ese conflicto. No te interesa, no es parte de tu estudio. Pero el que no forme parte de tu estudio no significa que tú no tengas la obligación o al menos la necesidad de conocerlo, de ir un poco más allá sobre aspectos más profundos de experiencias de vida, de conocimientos, ontología, epistemología, cuestiones fundamentales que a ti te van a ayudar a comprender el problema y el fenómeno desde su esencia, desde su nacimiento. ¿Cómo es que las partes en ese proceso llegaron a ese punto de reflexión y de inflexión en su vida y están determinados a tomar un rumbo y una decisión? ¿O están determinados a que se defina una situación con base en sus propios intereses y no en los de otros? Y entonces, aquí lo importante es saber que para que tú puedas llegar a esas conclusiones, pues tienes que implementar un procedimiento científico respecto de la filosofía, respecto de saber cómo es que estas personas llegaron a ese tipo de conductas. Hay un apartado en la investigación social que yo considero es el más filosófico de todos. ¿Cuál es? La investigación etnográfica. La investigación etnográfica para mí es filosofía por excelencia. ¿Por qué? Porque te trasladas al lugar de los hechos, te trasladas a observar a las personas en su medio natural, en el lugar donde conviven, en el lugar donde viven, en el lugar donde socializan, donde hacen todo. Entonces, pareciera ser que dijeran, no, es que el procedimiento filosófico por excelencia es investigar en los libros de filosofía. No, la observación, la conducta, las causas más profundas de la realidad. ¿Cómo las puedes observar en un libro? No las puedes observar en un libro, las causas más profundas de la realidad. Tienes que observarlas en su campo de aplicación, en su escenario. Y entonces, dice, la filosofía conoce los principios y averigua las causas. La filosofía no afirma nada gratuitamente, sin sustentarlo, en actos intelectuales y racionales. La filosofía racionaliza, la filosofía
tiene que ver mucho con el intelecto, tiene que ver demasiado con el intelecto, con las cuestiones cognitivas, y pues aquí la tarea del abogado tiene que ir acompañada de mucha preparación, de mucho tiempo de literatura, claro, y esto le va a ayudar en su haber cognitivo. Cuando estaba preparando estos temas, cuando estaba documentando esta reseña para presentarla ante ustedes este día, me encontré un título, un documento que decía: ¿los jueces deben ser filósofos necesariamente? O sea, ¿los jueces necesariamente deben ser filósofos? Y después de leer el documento, el autor concluye que efectivamente los jueces deben ser filósofos o deben tener una concepción muy clara y definida de lo que es la filosofía, porque sus juicios valorativos, sus apreciaciones, sus conclusiones deben tener un profundo y gran sustento filosófico, deben tener un sustento filosófico muy, muy profundo, muy fuerte, porque deciden y toman determinaciones sobre situaciones que requieren de mucha capacidad de pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento abstracto, pensamiento sintético, y no solamente dejarse guiar por lo que la ley dice, sino por esas cuestiones reflexivas y analíticas que tienen que realizar para dar sustento, lógica y congruencia a una resolución o a una determinación. O, en el mejor de los casos, apegarse a lo que definimos o al principio que nosotros tenemos de justicia, lo más posible. Y entonces, por eso dice, la filosofía no te va a dar nada gratuitamente. No puedes ser filósofo porque te sientes a tomar un café un sábado en la tarde con alguien que tiene buena conversación. No eres filósofo por eso, no estás filosofando. No eres filósofo porque en una clase cites frases del libro de Leviatán de Thomas Hobbes, porque leíste Leviatán y te encontraste una frase y te gustó, o leíste qué es la justicia de Kelsen y ya te aprendiste de memoria por ahí un concepto de Kelsen, y entonces eso no es ser filósofo, eso no es tener filosofía. Filosofía es que tú hagas realmente profundos y diversos estudios sobre todas las doctrinas o algunas de las doctrinas que se han esquematizado a lo largo de la historia, y también sobre estudios de la naturaleza humana, cuestiones relacionadas con la naturaleza humana. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Hay comportamientos muy determinados en el hombre, no en la mujer, estamos hablando del hombre. Comportamientos muy determinados en el hombre. Y te encuentras por ahí con libros que hablan acerca de cómo influye la testosterona fisiológicamente en la conducta del hombre. Qué le impide, qué le ayuda, qué le provoca, qué le ocasiona. Y entonces tú dices, a ver, ¿qué hace un abogado leyendo sobre los efectos de la testosterona en el hombre, en el individuo? Porque ese libro no esos temas no son de derecho, esos temas no tienen que ver con el derecho. Y entonces caes en la cuenta de que al leer ese tipo de literatura, al tener contacto con esos libros, tú entiendes muchos procesos fisiológicos, procesos cognitivos, psicofisiológicos, psicosociales, que tienen que determinarse en el hombre a partir de esa hormona o de esa sustancia o de ese elemento en su cuerpo. Algo que tú no sabías, algo que tú no habías analizado, algo que tú no habías contemplado, porque para ti todo en la conducta tiene que ver con lo que está en la mente, o tiene que ver con lo que está en los sentimientos o en el pensamiento. Y entonces descubres que hay condicionantes fisiológicos, condicionantes psicofisiológicos que determinan mucho el actuar de las personas. Y entonces ahí, ¿qué crees?
estás estudiando filosofía, ¿sí? Y no es un libro de filosofía, y no es un libro de derecho, pero estás convirtiéndote en un filósofo. Estás generando nuevos conocimientos y nuevos conceptos en tu haber cognitivo, en tus procesos de aprendizaje, a partir de la dimensión de conocimientos que tú vas incorporando o que tú vas elaborando. Y entonces es ahí donde la filosofía realmente alcanza el carácter de ciencia, ¿sí? Y entonces, ahora bien, la filosofía y las ciencias particulares. Dice, filosofía y ciencias particulares. La diferencia entre la filosofía y las ciencias particulares consiste, sobre todo, en que la filosofía estudia la realidad en su aspecto más radical y buscando sus causas últimas, mientras que las ciencias particulares estudian aspectos concretos de la realidad, buscando causas más inmediatas. Las ciencias particulares consideran la realidad desde una perspectiva y con un método que no son filosóficos. Sin embargo, se fundamentan en la metafísica, en distinta medida según la rama científica de que se trate. Es bien importante cuando tú elaboras tus proyectos, cuando estás haciendo tu trabajo de investigación, comprender la dispersión muchas veces que se da en las ideas. Y estas ideas cómo funcionan a través de una interpretación abstracta, subjetiva, concreta. ¿Qué sucede? Dice que las ciencias particulares, derecho, ingeniería, arquitectura, mercadotecnia, psicología, administración, medicina, consideran la realidad desde una perspectiva y con un método que no son filosóficos, obviamente. Sin embargo, se fundamentan en la metafísica. ¿Qué significa esto? Hay algo bien importante de establecer. Meta más allá de lo físico, el pensamiento, la percepción, el ser humano en su espiritualidad, en su ontología, en su creer y en su hacer funcionar la vida a través de sus creencias, determinan mucho de lo que sucede alrededor del ser humano. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando leía a Robert Greene en su libro Maestría, excelente libro que les recomiendo, nos da la historia acerca de Freud, nos habla de Freud. Freud nos dice pues que era médico cirujano, médico general, había estudiado medicina, pero todos lo conocemos como el padre del psicoanálisis. Y cuando mencionan a Freud, no lo ubicas en la medicina general o en la medicina tradicional, lo ubicas en la psicología. Entonces Freud empezó a realizar sus estudios acerca del pensamiento, el impacto fisiológico, la somatización de las creencias. Y Freud llegó a la conclusión, y dedicó toda su vida a ello, a establecer que las personas pues primero enferman en sus pensamientos, enferman en sus procesos psicofisiológicos, y esos procesos psicofisiológicos se somatizan en el cuerpo y el cuerpo desarrolla una gama de padecimientos o de enfermedades. Lo creamos o no, compartamos la idea o no, ¿sí? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso es una experiencia y es una situación filosófica perfecta y clara para ejemplificar esto. Filosofía de las cuestiones o el estudio de las cosas inmateriales para trasladarlo a lo material, a lo que realmente existe, a lo que realmente es, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que para que pudiéramos conocer, entender lo que personajes tan connotados en la historia, en una rama diversa que es la psicología, pudiera trascender de tal forma y pudiera enseñarnos muchas cosas en ese sentido, pues es porque tuvo que hacer aplicaciones de carácter psicológico, de carácter filosófico, tuvo que hacer
derivaciones de pensamiento, cambiar su pensamiento y tratar de imponer ese cambio de pensamiento en muchas personas. Y a partir de ahí surgieron interesantes teorías o teorías relevantes y trascendentes para todo el mundo a partir de esos estudios. ¿Pero de dónde nació? ¿De dónde surgió? Pues obviamente del aspecto filosófico, de tratar de comprender una situación inmaterial, de darle una interpretación y esa situación inmaterial llevarla a una situación material concreta. Muy bien. Ahora, el método filosófico. ¿Sí? Cualquier persona que quiera alcanzar un conocimiento profundo, esencial, filosófico, parte de la consideración de los datos sensibles, del conocimiento ordinario. A partir de ahí se procede por inducción. El término inducción está compuesto por el prefijo in, dentro, y ducere, guiar. Conducir se trata de saber conducir la inteligencia dentro de la realidad, para llegar al qué esencial. Es necesario que realicemos una operación intelectual, que el intelecto ejerza su función. El término intelecto está formado por intus, dentro, y leyere, leer. Se trata de leer dentro de la realidad. Nosotros, día con día, paso a paso, vamos haciendo una interpretación mucho más cercana y aproximada a elementos superlativos de conocimiento o a elementos mucho más trascendentales de conocimiento. El método filosófico es lo que yo te planteaba hace un momento. El método filosófico tiene validez de acuerdo a cómo tú vas encontrando certidumbre en las respuestas en las preguntas que te planteas. Volvemos a la cuestión mayéutica. Te haces preguntas. ¿Cómo contestas estas preguntas? Y aquí quiero ser bien claro en una situación que ahorita viene a mi mente y la estaba reflexionando hace un momento. En el aspecto filosófico, cuando yo estudio filosofía o cuando trato de establecer avances filosóficos en mi pensamiento, yo no comparto la idea, y de verdad lo aprecio así, la tan genérica situación que se maneja de decir, y hablando de la mayéutica, que dice, es que no hay preguntas tontas, todas las preguntas son pertinentes, hay tontos que no preguntan. Yo no comparto esa idea, y no se basa sobre la cuestión de si hay preguntas tontas o no hay tontas preguntas. Lo que yo creo es que hay preguntas flojas, preguntas holgazanas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es muy poco profesional y es muy poco académico, incluso lo relaciono con la ética, que hagas preguntas o plantearte preguntas que tú puedes contestarte a base de estudio. Cuando tú llegas a una clase, cuando tú llegas a una sesión de trabajo con tus maestros, lo pertinente es que tú al maestro le digas, maestro, yo leí una tesis, leí unas definiciones sobre legitimidad en los procesos y leí las opiniones de esos autores que son un poco más actuales, leí anteriores, leí actuales, y leí esta suerte de opiniones sobre la legitimidad. Unos dicen esto, otros dicen esto. ¿Usted qué opina, maestro? Y entonces yo me doy cuenta que el alumno está haciéndome una pregunta para definir un criterio sobre algo que ya estudió, sobre algo que ya trabajó, sobre algo, ¿sí?, que maneja como una operación intelectual y está ejerciendo su función intelectual, y lo único que quiere es saber el maestro en su experiencia a cuál le hace más caso o cuál prefiere. Pero si el alumno en el mismo caso llega conmigo y me dice, maestro, ¿y qué es legitimidad? Esa es una pregunta holgazana, es una pregunta floja, porque eso lo puedes investigar por tu cuenta, ¿sí? La legitimidad, la legitimación ad proceso, la legitimación ad causam, llegar a diferentes conclusiones sobre eso. Y entonces,
no comparto la idea, vuelvo al punto, de que si las preguntas son tontas o no, o el que no pregunta es tonto, ¿no? Eso para mí es irrelevante, es intrascendente. Para mí, lo más importante es que tu pregunta ya tenga un contenido o conocimiento profundo, esencial, filosófico, y que compartamos ese contenido. Toda pregunta debe tener algo que compartir, no estar en una situación de cero o vacío. Toda pregunta debe tener algo que compartir, ¿sí? Y entonces, cuando tú me preguntas, cuando tú le preguntas a tu maestro, cuando tú le preguntas a tu asesor, algo que ya tiene un contenido esencial filosófico, ya te documentaste en lo que planteas, cuando ya lo hiciste, para el maestro es más fácil saber conducir tu inteligencia. Es mucho más sencillo. Pero ¿cómo conduces la inteligencia donde no hay conocimiento? Donde no hay un trasfondo filosófico. Entonces, si me lo preguntas, ¿cuál es el método filosófico? Es leer. Simple. Sin más vueltas. Es leer. Tienes que leer. Tienes que documentar. Tienes que tomar distintas variables. Tienes que tomar distintos aspectos de la literatura y entender cómo sucede. Que leíste a Oscar Wilde, que leíste a Milán Kunderas, que leíste a García Márquez, que leíste a Pablo Neruda. Sí, perfecto, porque todo tiene que ver con el embalaje filosófico que tú vas a tomar. Que leíste a Recasens Sichés, que leíste a Rogina Villegas, que leíste a Gómez Lara. Perfecto, porque contribuye a tu contenido esencial filosófico. Y entonces ya podemos conducir la inteligencia, que es un proceso en el que podemos nosotros participar de una mejor forma o más activa teniendo ese embalaje. La filosofía y el derecho. Las partes de la filosofía de las cuales depende de manera directa la filosofía del derecho pertenece a la filosofía de la razón práctica. La razón práctica y con ello la filosofía de la razón práctica. Filosófica porque considera los problemas de la razón práctica en su completa universalidad. Procura ser razonables las deliberaciones y elecciones a través de las cuales las personas dan forma a sus acciones libremente escogidas y de ese modo también se configuran a sí mismas y a sus comunidades. Yo siempre les recomiendo en derecho hacer estudios de naturaleza humana, desde el positivismo o la cuestión positivista, Augusto Comte, Manuel Kant, ¿por qué no Rousseau? ¿Por qué no Voltaire? ¿Por qué no socialistas? ¿Sí? Que hablan acerca de la conducta humana, hasta novela, ¿sí? En la novela encuentras descripciones fabulosas relacionadas con la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, te recomiendo que leas a Kunderas, ¿sí? Sus novelas tienen mucho contenido filosófico. García Márquez tiene contenido filosófico increíble. El mago surrealista o el surrealismo mágico de García Márquez para plantearte diferentes situaciones que te dices, wow, ¿cómo pudieron haber pasado? ¿Cómo pudieron haber sucedido? ¿Cómo pudieron haberse dado con tanta conexión, ¿no? Y entonces concluimos con que la filosofía del derecho identifica los fundamentos para aceptar tales principios como apropiados, justos y autoritativos, junto con los fundamentos para juzgar apropiada y autoritativamente los diferentes tipos de actos de creación, del derecho privado y público y de afectación de derechos, actos jurídicos, así como la ética busca la realización de todas las formas básicas del bien humano, en la medida en que las elecciones y acciones puedan conducir o ser contrarias a tal realización. Espero que durante el transcurso del bimestre podamos comprender la importancia y la valía de esta asignatura, podamos llegar a conclusiones sumamente interesantes y que podamos realmente atesorar y cumplir con la finalidad de la filosofía en este mundo, que es incorporarse a nuestro conocimiento para alcanzar niveles mayores de comprensión del fenómeno social, individual, humano y todo lo que conlleva. Nos estaremos comunicando por nuestra plataforma durante la semana. Es un placer saludarlos y
Hasta la próxima. Muchas gracias.